Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que esté por ahí conectados. Así que este es un programa más de Desmenuzando Salmos y Proverbios. En esta hora dejamos a nuestra hermana Sheila con ustedes. Estamos aquí. Hoy vamos a estar acompañándola. Hoy es un programa especial, ya que hoy vamos a hacer algo diferente. Así que nuestra hermana Sheila, así que salude, ella de la introducción. Y vamos a tratar de hacerle segunda hoy. Bueno, Dios bendiga a cada hermano, amigo, gloria sea el nombre del Señor. Voy a comenzar con una oración antes de proceder por lo que queremos hacer hoy. Así que damos gracias, amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gloria, te doy honra, gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por esta oportunidad. Dios del cielo, te doy gloria y honra, dirígenos, Dios mío, en todo lo que hagamos, Señor, sé tú en medio de nosotros y que aún lo que nosotros hablemos sea de edificación a cada persona que nos escuche y nos vea hoy o en algún momento dado, en el nombre de Jesús. Amén. Carlos, ¿no te ves? No me veo. Yo no te veo. Ok, vamos. Ahora sí. Bueno, ahora. ¿Verdad? En esta preciosa noche, hace tiempo, yo quería hacer quería hacer una reseña acerca de algunos libros que me han gustado, que he leído y que sé que son libros muy buenos y que tienen un contenido de primera calidad. Si no fuera así, no lo recomendaría. Y es un libro que no importando los gustos, gusta. O sea, que cada quien tiene sus preferencias en esa área, pero este libro es un libro que gusta, que es muy bueno, que no necesariamente tienes que ser cristiano para leerlo. Obviamente es escrito por un pastor y conferencista, pero la enseñanza es una enseñanza práctica para todas las áreas, ¿verdad? Para todas las personas, mejor dicho. Así que sin más preámbulo, en esta preciosa noche quiero hablar acerca sobre el libro de el escritor y pastor José Luis Navajo. Este es un escritor que ha tenido, ¿verdad?, una acogida muy buena en todos los libros que ha escrito. Este es el tercer libro, si no me equivoco, que yo había leído de él, porque había leído uno que me había recomendado mi pastor, que se titula Un lunes con mi viejo pastor, y ese libro me llevó a leer otro que se titula Un mar... Sí, ajá, un martes conmigo. Algo así. Lo busco ahora. Un martes en la sala de espera con mi viejo pastor. Es algo así. Y desde que leí ese primer libro, de verdad que me fascinó. Así que este libro del escritor José Luis Navajo, voy a buscar aquí que tengo algo sobre él para comentar, ¿verdad? Y se dice que José Luis Navajo comenzó en las funciones pastorales desde los 17 años. En la actualidad forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia El Buen Pastor en Madrid. Y se dice que también participa en un servicio intereclesial mediante el que imparte conferencias y ministra en el ámbito nacional e internacional. ¿Verdad? Está casado, tiene su familia, sus hijos y su... Así que acerca de este libro titulado Cadáver de impecable apariencia, Sheila, es un libro... Un momentito, se llama Desde la sala de espera de mi viejo pastor. A ver, yo sabía que era algo con la sala de espera, porque ya ahí es en el proceso de el viejo pastor, que era el consejero del pastor joven. Es un libro, de verdad que si el primero me gustó, ese me gustó más.
Y es lo que me llevó a leer de un título raro, un título que llama la atención: Cadáver de impecable apariencia. Cuando uno sabe muy bien que un cadáver, ¿verdad? Cuando una persona fallece, el cuerpo presente que resta ya en la funeraria tiene cambios, ¿verdad? Muchas veces no se parece, muchas veces está hinchado o más delgado, siempre hay diferencias. Pero este título atrae al lector cuando hace esa vestimenta de ese cadáver. O sea, es un cadáver, algo que está muerto, algo que posiblemente está a punto de apestar, de heder, porque es un cadáver, pero tiene una apariencia impecable. Así que cuando leí este título y la que dice: todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. Así que esta frase dentro de la portada dice de este libro. Este libro fue publicado en abril 2020, lleva de haber publicado. Está disponible en audiolibro, está disponible para que se pueda comprar el libro y para que te descargar y leer. No sé si está disponible, pero este libro lo escuché, tiene, yo creo que 14 títulos. Es un libro bastante corto, no es un libro tedioso, y tiene una forma que más o que caracteriza, por así decirlo, lo que he leído de él, tiene escritura pintoresca que trata de escribir todo a su alrededor de una forma poética, por así decirlo, que es la que me gusta, que lo bien es específica en la introducción de este libro, y él especifica que esta es que él pasó, pero que sí pasó, y que dentro del libro también ver parte de la existencia. ¿Qué podemos encontrar, Carlos, a través de este libro? Encontramos a un líder, pastor, de una congregación numerosa, exitoso, un pastor que él mismo comienza a describir como muerto, que lo único que tenía de valor era aquel gabán y aquella ropa y aquellos accesorios que llevaba, que eran costosos. Por eso es que el título se denomina Cadáver de impecable apariencia, porque el escritor comienza describiendo la situación de este personaje, que lo único que era valioso era lo que aportaba, era lo que tenía, ¿verdad? Su vestimenta. Y él mismo se refiere a que estaba muerto y que no estaba vacío. ¿Y por qué traigo esta reseña de este libro? Porque a veces pasan situaciones dentro de lo que es la iglesia, donde nosotros los seres posiblemente podamos tender a juzgar de una forma punitiva y no mala, pero sí hay que juzgar, porque las cosas que pasan dentro de una feligresía hay que llevarlas por las reglas y los estatutos. A mí personalmente me chocó la forma en que
tratan, ¿verdad? En la forma en que el libro expone la restauración de una persona que ha cometido pecado, y no cualquier pecado, sino el pecado de adulterio. Este personaje comete adulterio con una persona, con una mujer, y aún así él seguía predicando y seguía dando conferencias. Dentro de su travesía, él sabía que estaba mal, pero estaba oculto el pecado, no se lo había confesado a nadie. Y aún así seguía con esta persona que, ¿verdad?, había tenido este encuentro con esta mujer, pero seguía con su esposa también. Así que podemos, ¿verdad?, ver que en la desesperación de este hombre, conociendo él su interior y sabiendo él que él estaba mal, él decide buscar el consejo. Y busca el consejo en una persona que le aconseja, él quería eventualmente confesarlo a la congregación y decir lo que estaba pasando, pero le aconsejan a que no lo hiciera. Y ahí es donde yo choqué, ¿verdad?, con esa forma de trabajar la situación, ¿verdad?, según el libro, porque ocultaron lo que estaba aconteciendo. No se lo dijeron a nadie, no se lo querían decir a... o sea, la persona que le dio el consejo prefirió que él lo manteniera oculto, aunque ya él se lo había confesado, pero no hacerlo manifiesto a la congregación. Y es válida las razones por qué esta persona le dice que no lo haga. Puede destruir a la congregación más de lo que está, y en qué eso le iba a beneficiar en su ministerio. La persona confiesa su pecado, se lo deja saber a su esposa, aunque el consejo era, ¿sabes?, tú vas a confesar, tú vas a apartarte, pero lo que me gustó también, a pesar de no gustarme esta forma de que, ok, no se lo vamos a decir a la congregación, y entendí las razones, de decirle, ok, tú sabes que tienes que confesar, tienes que apartarte, pero sabes que tienes unas duras consecuencias. Y el que tú confieses y el que tú quieras restaurar tu vida va a tener unas implicaciones en tu familia que de eso Dios no te puede librar. Porque sabes que todo depende de cómo reaccione tu esposo. Y la reacción de la esposa de él no fue extraña a la mayoría o a lo que comúnmente una mujer va a reaccionar cuando hay un tipo de, ¿sabes?, de esta situación. Así que la esposa se mostró totalmente herida. La esposa no quería perdonarlo. Y, ¿verdad?, la trama se desarrolla en todo ese proceso de tratar de restaurar a alguien que tenía que tenía un ministerio floreciente, que era un pastor respetado, por así decirlo, que tenía unas responsabilidades, que tenía un ministerio donde Dios lo había llevado a dar conferencias a muchos lugares. Pero lamentablemente, como todo ser humano, falló. ¿Qué tú piensas de eso, Carlos? Bueno, es una situación un poco incómoda, un poco difícil para este pastor que pasó. Yo digo que hay unas cositas que he escuchado del libro, no lo he leído, pero he escuchado unas cositas que en dado momento, a causa de la frustración de tantas salidas y de tanta problemática, él no supo saber cómo trabajar la situación de su vida, de su familia, de la iglesia. Y yo creo que eso pasa hoy en día, tanta carga, tantas situaciones. A veces
las personas no saben trabajar con esa situación. Y yo creo que eso es una de las cosas y de los factores. Sé que hicieron una parte de esto en el libro porque la persona que me ha mencionado el libro comenta esta parte, que muchas veces cocinamos tanto que nos olvidamos de descargar todo lo que cocinamos y se está quemando la cocina. Y yo creo que muchas veces pasa eso. Se está cocinando tanto y se está haciendo tanto que nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestra persona, nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Y yo creo que uno de los puntos que el libro quiere traer es eso, que no nos olvidemos, no importando donde Dios nos lleve, de nuestra relación con Él. Y yo creo que eso fue uno de los factores que le pasó a él, que tanto trabajo, tantas situaciones en su vida y tantas cosas que estaban pasando, se alejó de donde Dios lo quería llevar. Y yo creo que hay muchas personas que yo sé que van a escuchar esto, que tal vez se sienten así, muy, muy cargados, muchas situaciones, y no tienen tal vez ese descanso en Dios como lo tenían en un principio. Así que no sé si por ahí va, pero ahí vamos. Es que mira, aquí leyendo, ¿verdad? Parte de lo que la introducción me gusta porque aunque realmente choca, ¿verdad? Con los ideales o los puntos de vista que uno ya tiene marcado por la cultura y otras ideas que uno mismo se va creando con el paso de del tiempo, me gusta porque el enfoque no es que caíste y fallaste, sino que lo importante es reconocer que caíste y busques levantarte porque Dios está ahí para restaurarte. Entonces me gusta mucho este libro. ¿Por qué? Porque nadie está exento de caer, nadie está exento de fallar. La Biblia dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Entonces vivimos en una sociedad eclesiástica que muchas veces cuando ocurre la falta y ocurre el pecado, y vuelvo y repito, no es que el pecado no se juzgue. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que vamos a condenar a la persona y la vamos a mandar para el infierno. Cuando hablo sobre de que no es que el pecado no se juzgue, es este juicio que se pasa y se llama así. ¿Por qué? Porque es un proceso que se tiene que pasar dentro de lo que es el gobierno eclesiástico que hay en las congregaciones o de la manera en que trabajen las iglesias, concilios, movimientos o como se quieran llamar, que tienen unas reglas de cómo hacer ciertos procesos éticos, morales dentro de la iglesia. Así que por eso es que se llama juzgar. Y la misma Biblia también establece, Carlos, que el espiritual juzga todas las cosas. Tomando esto en consideración, la conducta de la persona tiene que ser procesada y llevada a capitulación. Tiene que pasar por una serie de juicios, por así decirlo, a través de la palabra. Y vuelvo y resalto, no es que el juicio es que te estás aquí y eres culpable, no, sino para ver las vertientes, qué fue lo que pasó, qué se puede hacer, cuáles son las reglas, en qué fallaste, qué podemos llegar y buscar la forma de resolver la situación. Si fue que falló, pues hay unos reglamentos, hay unas estipulaciones, ok, fallaste en esto, está estipulado que esto es lo que se tiene que hacer y de esta forma proceder. Así que de esto esto es a lo que me refiero. Pero entonces nos enseñan mucho a ver a la figura especialmente de los pastores o de líderes grandes, ¿verdad? Que son altamente reconocidos o famosos, a verlos como unas figuras en un pedestal. Entonces, se nos olvida muchas veces que son seres humanos, llamados por Dios. El que una persona sea llamada por Dios no implica que no pueda caer, que no pueda fallar, que cometa errores. No. Entonces, es interesante lo que tú traíste a colación, porque en los libros anteriores que yo leí,
No sé, porque no busqué esa información, si anteceden a este libro que él escribió en el 2021, pero habla acerca de cuando un pastor se dedica tanto a la obra que se quema. Entonces, son recomendaciones que el viejo pastor le da a este pastor joven de cómo mantener una vida fresca y mantenerse fresco dentro de las presiones que el ministerio pastoral trae. Porque estamos hablando de un ministerio pastoral específicamente aquí en este libro y en los anteriores que él toca. El ministerio pastoral es un ministerio sumamente sufrido, de grande responsabilidad, que muchos quieren, pero pocos tienen la talla de llegar y de llenar esos zapatos. Y que si la persona que es pastor, ya sea hombre o ya sea mujer, no aprende a cuidar su salud espiritual y su salud emocional, va a llegar a un desgaste físico y emocional también. Y eso puede llegar a ocasionar el desliz espiritualmente. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice él en el libro, que muchas veces el pastor o líderes dentro de una iglesia se creen que servirle a Dios es estar trabajando continuamente en la iglesia. Y se olvidan de buscar esa separación, ese momento de estar a solas con Dios para llenarse de Dios. Y esto yo lo aprendí de estos libros que leí y lo acuñé y lo atesoré y lo hice mío, porque es una realidad tan grande que muchos líderes a nivel conciliares, líderes grandes y de movimientos, tienen que comprender que los pastores se queman, que los pastores necesitan descansar, pero que ese descanso no es que, ok, te vas a ir de vacaciones. Te voy a pagar para que te vayas de crucero. No estoy diciendo que eso sea malo, pero el pastor necesita como pastor también refrescarse espiritualmente. ¿Sabes? No estar todo el tiempo en la iglesia cuando se refiere a buscar presencia de Dios o a buscar o a lo que uno llama como retiro. Hay momentos que hay que separarse de lo que es la congregación, pero con ese fin específico, para tener un refrigerio. Porque este mismo autor dice que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, si un pastor no se llena de Dios, ¿qué va a dar? Nada. Si un pastor no se llena de Dios, va a dar emociones humanas. Puede dar motivación, pero va a estar vacío. Entonces, todas estas cosas pueden llevar a un pastor o un gran líder a fallar. Entonces, me gustan estas palabras que dice aquí en la introducción. Dice, y la voy a leer completita porque me gusta. Dice, fui cordialmente invitado por la muerte y acepté la cita. Debo decir en mi defensa que no sabía que ella era mi anfitriona. Perdón. Pues se camufla de forma tan prodigiosa que aparenta ser la misma vida y ejerce un magnetismo irresistible. No son excusas. La culpa fue solo mía y mías fueron también las consecuencias, aunque he de reconocer que no solo yo fui afectado. ¿Qué te recuerdan estas palabras, Carlos? A David. A David. No estuvimos nosotros hablando un tema sobre que tuya es la responsabilidad. Tocando, ¿verdad? Como base también el proceso de David. ¿Sabes? Cuando se falla, lo más importante es reconocer que fallaste, entender que necesitas de la restauración de Dios para confesar y desde lo más profundo del corazón, como dice la palabra, dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es hablar y decir,
sigue, estuve mal y me arrepiento y no hayan cambios. Y sigue diciendo, algunos errores dejan graves secuelas y provocan severos daños colaterales. Toda transgresión es nociva, pero hay pecados que viajan acompañados de un siniestro cortejo fúnebre y provocan sismos capaces de desmoronar la familia y demoler el círculo próximo. Ahora estoy muerto, pero solo yo lo sé. Me desplazo en un sepulcro de lujo. Soy un cadáver de impecable apariencia. Esa es la introducción para entrar entonces a lo que es el cuerpo del libro, ¿verdad? Es lo que procede cuando tú comienzas a leer el libro. Entonces, no es pasarle la mano al pecado, pero tampoco ser como este siervo malvado que quiso que su señor tuviera misericordia con él, pero él no tuvo misericordia con su consiervo. Hay quienes quieren que los traten bonito, pero hay quienes no quieren tratar bonito. Entonces, esto se trata de que la misericordia que Dios tiene contigo es la misericordia que tiene conmigo. Entonces, la Biblia dice que de la misma forma, con la misma medida serás medido. Esto no es excusa para uno decir, eso no es nada. No es nada. No es decir, no es nada. Es decir, pecaste con nombre y apellido, no hay que tener miedo. ¿Sabes? Es como dice, como refiere el libro, no hay que tener miedo a uno confesarlo. Ahora, ¿por qué hay miedo? Porque lo que no hay es forma justa para que una persona sea restaurada. Entonces, podemos tener líderes buenísimos y líderes que en un momento dado quizás tuvieron un excelente ministerio, pero por alguna razón fallaron y la gente no permite que Dios los restaure. Porque yo te aseguro a ti que si dicen, fulano pecó, eso fue lo que hizo, la gente no lo va a querer invitar a las iglesias. No, lo alejan, lo alejan. Estaba leyendo, quiero dar un verso en Proverbios capítulo 6, es del 30 y del 35, pero quiero dejar un pedazo de este verso. Bueno, lo voy a leer completo. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El hombre nunca perdona cosas así. Ese es el problema. El problema, Sheila, es que, bueno, la Biblia dice que debemos confesarnos unos a los otros cuando faltemos, y la gente no lo hace porque a la hora de la verdad, sí, porque a la hora de la verdad, un ejemplo, yo sé que contigo no pasa esto, pero un ejemplo, yo te lo digo, una falta que me sucedió, y a la semana se enteró Pepita, Menganita, Fulanita, la vecina de más abajo. Entonces, el problema es que yo sé que te lo conté a ti, pero entonces cuando voy donde Fulanita me dice, ese yo ni te miro, y uno lo va a saludar con la mano y le hacen así con la cabeza, y ese es el problema. Por eso es el miedo, la razón, la circunstancia de que muchas veces las personas no dicen nada porque los demás no saben perdonar. Eso es así. Y lamentablemente, ¿verdad? Como dijo ahorita, queremos que se tenga misericordia con nosotros, pero no queremos tener misericordia con aquel que falló. Con esto hay que ser bien cuidadoso, porque tampoco podemos tener, como yo escuché
en un curso que estoy cogiendo de trauma, que hay quienes tienen el síndrome de María Teresa de Calcuta, porque, ¿verdad?, quieren tener más misericordia que Dios. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de espíritu, de saber cómo ayudar a las personas, para que sea Dios quien los restaure y nosotros brindarles el apoyo que se necesita, pero tampoco ser este tipo de persona como que, no te preocupes, todo está bien. No todo está bien, pero todo va a estar bien. ¿Ves? No todo está bien porque lo que hiciste no está bien, pero en el nombre de Dios y con la ayuda de Dios todo va a estar bien. Va a costar porque, como decía, ¿verdad?, en la introducción el escritor, se cargan con unas consecuencias que no se pueden echar hacia un lado. Sería fácil, pero no es la realidad. Así que si tú realmente quieres ser restaurado, tienes que estar dispuestos a cargar con las consecuencias, por más difícil que sea. Y yo sé que Dios va a restaurar. Yo lo sé. Yo sé que Dios restaura. O sea, y te lo habla la voz de la experiencia. O sea, yo te puedo testificar, obviamente, que hay personas que yo, por ejemplo, en un momento dado de mi vida, cuando necesité de esa ayuda espiritual que me ayudaran a restaurar, hubo gente que me dio la espalda, hubo gente que comentó, hubo gente que dijo, pero hubo gente también que me ayudó. Hubo gente también que me decía, mira, vamos para este ayuno, mira, y que estuvieron ahí dándome seguimiento dentro del proceso, y eso es necesario y eso es lo que hace falta. Por eso es que este libro a mí me encantó tanto, aunque en un principio dado me chocó esa parte de mantenerlo oculto, pero entendí las razones. Ahora bien, no en todos los casos se debe y se puede hacer eso. Por eso es que hay que tener un discernimiento y una sabiduría de parte de Dios para poder trabajar cada caso individual. Y entiendo perfectamente que como en ¿verdad? En el libro se puede leer las recomendaciones de este consejero a mantenerlo oculto, pues porque ya el daño estaba hecho. Y más daño se iba a hacer si se confesaba, ¿verdad?, a toda la congregación lo que había pasado. Pero fue advertido de que no era que se iba a mantener oculto el pecado porque ya él había confesado, sino que iba a comenzar un proceso de restauración donde él confesó, pero ahora a esa confesión se iban a asumir unas consecuencias que él tenía que estar dispuesto a asumir. Y como dice aquí, que lo quiero leer también, dice aquí, dice, es para ti este libro lleno de honestidad y que, sin ser autobiográfico, contiene la historia de cientos que se quebrantaron hasta el límite, pero tuvieron el acierto de llevar sus pedazos al taller del alfarero. Siempre el excelso artesano convierte las ruinas en obras de arte y los escombros en un palacio. Te rompiste, te hiciste pedazo, arruinaste tu red de pescador y quemaste tu barca. Él te aguarda. En su mirada no hay ápice de juicio, sino amor en un estado puro. Sus manos no sostienen un látigo, sino que portan heridas y cada una de ellas grita, ven, a mí yo te amo, te haré descansar. Y dice, este libro es para ti. Entonces,
es una muy buena guía y un muy buen ejemplo para uno seguir juntamente con la Biblia, para uno trabajar con estas personas que se encuentran pasando por este proceso. Y como dice muy bien el libro también, ojalá que nadie pase por ese proceso. Ojalá que a nadie le toque ese proceso, porque es un proceso que es difícil por los estragos que ocasiona en la familia, en la iglesia, en los hijos, en todo. Y que lamentablemente tiende a ser como una mancha en el expediente. Porque cuando una persona humanamente comete este tipo de error de cometer adulterio, siempre va a ser el adúltero. Siempre va a ser la adúltera. Porque así... Tiene la etiqueta. Exacto. Así el ser humano trabaja. Lamentablemente. Pero es un libro de verdad que me encanta. Cuando lo leí, me encantó. Yo lo leí, lo escuché, porque no lo leí, lo escuché y como dije al principio, lo estoy volviendo a escuchar y voy por el capítulo 7. Y aquellos que tengan la oportunidad, lean los títulos, lean las reseñas que están, ¿verdad? Sobre de ellos, a ver cuáles les gusta más, pero para líderes, aquellas personas que tienen un puesto, son líderes, maestros, misioneros, los mismos pastores, es el libro Un lunes con mi viejo pastor y En la sala de espera con mi viejo pastor. Son libros deliciosos, son ricos. Creo que sacó uno nuevo. Creo que después te voy a pasar el título, pero creo que él sacó uno nuevo. Mi pastor lo está leyendo y dice que está muy bueno. Muy bueno. Yo quiero leer El Cincel de Dios, si no me equivoco, es otro de los que él tiene, que me gustaría leer. Vi otro también que es parecido a los que yo leí, pero me gustaría, el próximo que tengo en mente es El Cincel de Dios, que estoy viendo a ver si está disponible en audiolibro, porque se me hace mucho más fácil escucharlo y se me hace mucho más, no solamente práctico, sino que los termino más rápido. Pero de verdad que son unas joyas de la literatura, son muy, 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 muy buenos. Y un tema que no es para, ¿cómo se dice? Para malinterpretar, ni no irse a los extremos, ni a juzgar sin querer restaurar, ni querer ser Dios y querer perdonar, no. Porque lo que está establecido en la palabra. Así que, ¿tienes algo que comentar, Carlos? No, estamos, tengo asignación para la próxima vez poder comentar más, ya que esta vez me tomaron de sorpresa. Esta vez sí me tomaron de sorpresa, porque la verdad es que no lo he leído. No lo he leído, así que para la próxima vez sí voy a estar un poco más preparado. Si me lo dicen con tiempo, para así estar preparado. Estoy buscando el nombre del libro para así también compartirlo, por si las personas lo quieren leerlo. Yo creo que es buen tema, y yo creo que es algo que debemos hacer, y es empezar a leer libros que nos eduquen a acercarnos más a Dios. Y ese libro ampliar la visión, puntos de vista, aprender. Mira, yo he leído diferentes y he escuchado diferentes libros, tanto de crecimiento espiritual como de desarrollo personal,
Y muchos de ellos, inclusive, yo creo que yo te lo comenté que estaba escuchando El monje que vendió No, su Ferrari, que es otro libro que me encantó. Es un libro que lo he leído ya, lo he escuchado ya como 2 veces y lo vuelvo a escuchar otra vez porque tiene unas enseñanzas buenísimas. El otro que leí es El líder sin cargo. Ese libro es, eso es mira, no sé cómo explicarlo. Es un gancho al mira, hígado a aquellas personas que corren para tener una posición cuando realmente el que sirve, sirve sin posición. Y dentro de las recomendaciones que dan estos libros, que son de crecimiento personal, y el otro, si no me equivoco, es, ¿verdad? ¿Verdad? Cristiano, es que mientras más tú puedas leer, más enriqueces tu intelecto, tu vocabulario, y uno crece. Y esto no es de que, ay, yo me lo sé todo, no. Esto es para crecimiento personal, para que cuando uno pueda ver una situación o para que uno mismo pueda ver la vida y los contextos y las situaciones de la vida con una perspectiva más allá de lo que ya uno ha vivido. Así que el leer, y se recomienda no leer un libro una sola vez, se recomienda leerlo las veces que sea necesario para tú poder captar las enseñanzas del libro. Así que, y no leer como el papagayo, sino buscar la enseñanza, aplicarla a tu diario vivir, ver cómo tú puedes utilizar esa información para mejorarte a ti o para tú recomendar esas enseñanzas también. Así que a mí me ha gustado ya, siempre la lectura. ya te tengo el libro. Se llama El pastor, le ofrecieron el palacio y escogió el redil. Ah, sí, que habla digo, no lo he escuchado ni lo he leído, pero vi un poco la No, reseña sobre ese. no, ¿verdad? El pastor lo empezó a leer y dice que está, con la introducción nada más, dice que está bueno. Yo no lo he leído. Lo voy a buscar, lo voy a leer vamos a tener una asignación. Eh, yo lo Yo voy a te buscar. en Vamos uno a leerlo. no puedo escuchar, así que yo no sé si tú tengas la habilidad o la disposición para en una No, semana. no, sí. Yo, no, una semana. Déjenme, lo voy a buscar. Y sí, sí, ahora, esta semana. Vamos a darle. Voy a aceptar el reto, voy a aceptar el reto. Pues nos vamos con ese entonces. Ay, Dios mío, que yo me meto en revolución, pero vamos a darle. El Pero pastor le ofrecieron el antes, palacio y escogió el antes rey. de hablar sobre ese, léete El líder Ahí sin va. cargo. ¿Líder sin qué? El líder sin cargo. Yo te voy a compartir yo creo que yo lo tengo en la biblioteca del celular, donde yo Ok, compro los libros online y te lo voy a compartir. ok. Me gustaría más que lo leyeras para hacer una reseña de ese libro eh, y después hacemos, porque Ok. es de verdad que me encanta la forma en que trabaja y explica cómo 5 personas diferentes en diferentes profesiones marcaron la diferencia y fueron grandes y de No, renombre. déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Si lo decimos todo ahora, entonces no dejamos nada para la otra semana. Pues envíame el link, me comprometo a leerlo. En una semana vamos a darle duro para entonces el viernes estar juntamente contigo dando la reseña del libro. Así Porque que no es muy yo, largo, es largo. yo tengo que volverlo a escuchar porque entonces quiero anotar, ahí sí quiero irme con nombres de los personajes Ok, para ¿cómo se dice? Explicar y describir cada una de ok. estas personas por encima y aportar
sobre la enseñanza real que se llevó esta persona al cual le presentaron estas cinco personas diferentes profesiones. A mí me gustó. Okay. Y fue una enseñanza personal para mí terrible. Aunque ya vamos terminando, aunque yo siempre tengo ese pensamiento de que tú no necesitas un puesto en la iglesia para tú hacer la voluntad de Dios. Yo siempre lo he creído así. Tú no tienes que coger un micrófono en la iglesia, tú tienes que treparte en el púlpito para tú servirle a Dios. ¿Sabes? El mejor servicio que se le puede dar es darle comida al hambriento, visitar a la cárcel, visitar a los enfermos, ¿sabes? Ir a donde está la necesidad. Para mí, ese es el mayor servicio que no puedes hacer. Me dijiste el liderazgo con propósito. No. Líder sin cargo, si no me equivoco, es algo así. No me recuerdo ahora bien específicamente si ese es el título del libro, pero yo lo entonces, de Robin Sharma. Sí. De Robin Sharma. Sí. Ya lo tengo. Ya. Así está bien. Sí. Sí, se titula lo tenía. Líder sin cargo. Líder sin cargo. ¿Ves? Ajá. Imagínate que me gustó tanto que me aprendí el título. Sí lo podemos escuchar. Yo lo voy a escuchar, te soy sincero. También voy a escucharlo, porque yo lo escucho mucho en el trabajo. Mientras trabajo, pues lo puedo escuchar. Así que sí, en la semana yo lo hago. Es más, en el fin de semana no dura mucho el audiolibro, no dura mucho. No es, ya está. Un líder. No es extenso y si uno lo escucha, yo aprovecho cuando, por ejemplo, voy al gimnasio y estoy en la trotadora o estoy haciendo los ejercicios, pues me pongo el AirPod y ya prácticamente en 2 días lo escucho. Cuando antes trabajaba guiando la guagua, buscando a los nenes en la escuela, en ese transcurso donde tenía que esperar o iba de camino, me ponía el AirPod y lo escuchaba. Y en una semana podía escuchar 2 libros. Así que un líder que no tenía cargo se llama. El líder que no tenía. El líder que no tenía cargo. Así que para la próxima semana, el líder que no tenía cargo, me comprometí. Así que la semana que viene hacemos la reseña, así se llama eso, reseña. Así que ya tienes el libro, puedes usar, ¿cómo se dice? La portada para hacerle la promoción, que ya tienes título, ya tienes el título y sabes el nombre del libro, lo puedes usar para hacer la promoción para que se sepa de qué libro se va a reseñar. Ese viene Dios mediante. Si así el Señor lo permite. Si así Dios lo permite, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Así que Dios los bendiga.